there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a John Rosenstern, que está sentado a mi lado, Sean Murphy, Josh Rosenstern, también aquí cubriendo el sur por Como allá. siempre. Y también Lauren Larson, el doctor David Watts y Joseph Larson, quien todavía le recuerda a su papá que él es el verdadero. Así es. Bueno. Yo He veo a los visto. jóvenes trabajar y no está muy lejos de la verdad. Bueno, yo no quería decir nada. Sí, No sí, quería yo lo sé, decir lo nada. sé. No estamos listos para jubilarnos aún, pero Qué bueno que ustedes están con nosotros. Son la razón de esta programación y tuvimos 2 servicios maravillosos ayer en el Centro Familiar de Adoración. Gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo y le damos a Él la honra y la gloria. Yo estoy anticipando la salvación de las almas para tener como ejemplo a Pedro y Juan, que prestan sus barcas a Cristo, y habían tantos peces allí que la embarcación no podía limitarlos, no podía contenerlos, casi se naufragaban. Y yo creo que la salvación de las almas será tal que será un ejemplo de lo que el Señor va a hacer, damas y caballeros. Él puede, alabado Dios, Él puede. Cuando Satanás llega como río, el Espíritu de Jehová levanta bandera en contra de él. Y alguien dijo que la traducción en el hebreo debe de decirlo de esta manera: cuando el enemigo viene, como río, Jehová levantará bandera en contra de él. Y me gusta esa traducción. Como río, Jehová levanta bandera en contra de él, y creemos eso por la gracia de Dios. ¿Alguien sale a predicar? sí, señor, 3, 4 y 5 de diciembre estaré en Granada, Mississippi, con el pastor Pharaoh Wilson para una serie de servicios viernes a las 7 p.m., sábado en la mañana a las 10, de 10 a 12, y el sábado en la noche una vez más a las 6 p.m., el domingo a las 11 a.m. terminaremos, así que si están en el área de Granada, Mississippi, nos encantaría tenerlos con nosotros. Es la iglesia Lighthouse con el pastor Pharaoh Wilson. Y vengan y acompáñenos. Bien alabado el Señor. Me parece que es el Salvation Army, no estoy seguro, pero creo que ha solicitado 1,500 de estos Alabado Dios, maravilloso. para una reservación india. Y eso es maravilloso. Los nativos americanos, yo me alegro tanto de tratar de recaudar los fondos para, para el Bibliatón, así que damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Estos niños van a leer eso, realmente que lo leerán. Am, y le vamos a contar más mientras avanzamos. John, vamos a empezar a leer al final del 390. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Ya lo leímos en la programación de ayer, pero de todas maneras nosotros vamos a repasarlo y rápidamente debemos de anexar que Jesús es la cabeza, no una cabeza pasiva. La Biblia dice en esto en particular, En el cual tenemos redención por su sangre. proclama el hecho que fue pago por nuestra salvación, el El, precio. el perdón de los pecados. En la cruz el Señor rompió el poder del pecado y quitó su culpa. Mientras más aprendemos, y tengo mucho que aprender, obviamente, el mensaje de la cruz es obvio que es la única solución para el pecado. Sí. No hay otra solución, damas y caballeros. Ahora, vamos a pensar en eso un momento. La iglesia y todos nosotros lo hemos tratado de hacer principalmente por ignorancia, pero hemos tratado de hacer otra cosa, el centro o digamos la solución para el pecado. Hemos tratado de instalar cosas aún bíblicas, que son buenas en su propio lugar. El ayuno es bíblico y le va a bendecir,
pero eso no le va a dar victoria a usted sobre el pecado. Parece que sí, pero no es así. El bautismo en las aguas es bíblico, claro que lo es, pero realmente Cristo dijo, ah, Pablo dijo, Cristo no me envió a bautizar, sí, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, que el ayuno no da victoria, ni el bautizo da victoria sobre el pecado. Sí nos ayuda, nos bendice, pero no es así. La iglesia propiamente, sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero eso no le va a dar victoria sobre el pecado. Y así podemos continuar citando cosas. Solo hay una cosa que nos da victoria sobre el pecado y es la cruz de Cristo. Es lo que Jesús hizo en la cruz, expiando todo pecado. Y ese madero propiamente no tenía poder libertador en lo absoluto, no fue diseñado así. Pero lo que Jesús hizo allí, expiando todo pecado, sí nos da victoria sobre el pecado. Y damas y caballeros, yo sé a qué me refiero. Sé que hay muchos que están sintonizando ahora mismo. Ustedes tienen un problema con esclavitud en su vida y tal vez sea un temperamento incontrolable, tal vez sea inmoralidad, tal vez sea drogas, nicotina, tal vez sea alcohol. Lauren me estaba hablando de ir a una iglesia en particular el próximo domingo. Y este hermano estaba atado por su problema, ¿no? Así es, correcto, después de ser salvo. Del alcoholismo. Y una de las cosas que quiero enfatizar, miren, hablamos de la cruz como el único medio de salvación y es correcto, como el único medio de perdón de pecados y es correcto, pero lo que la iglesia no está diciendo o de lo que no está hablando lo suficiente es que es la cruz lo que nos liberta del poder presente del pecado, del poder presente de la tentación. La iglesia no está hablando de eso en lo absoluto. Es lo que tenemos que entender como uno de los verdaderos valores de la cruz de Cristo. Lo que Él hizo no solo pagó la pena del pecado, lo cual debe ser conocimiento común entre cristianos, pero también es la única fuente que es efectiva contra el pecado en nuestro corazón y en nuestra vida el día de hoy, como creyentes. Y podemos pretender que el pecado no es un problema para los creyentes, pero estamos poniendo nuestra cabeza en la arena si pensamos eso. Y de la manera que obtienen la victoria es que usted se asegura que tiene su fe exclusivamente en Cristo y lo que hizo por usted en la cruz. El mayor pecado de la iglesia, de los cristianos, todos nosotros hemos cometido eso. Es que el blanco de nuestra fe es algo aparte de la cruz del Calvario. Voy a reiterar esto una vez más. Nosotros hacemos el blanco de nuestra fe, nuestro ayuno tantas veces, la santa cena que tomamos, el bautismo en las aguas, como ya lo mencioné, y memorizar tantos versículos, o una semana, o mes, o como sea, de la palabra de Dios. Todas estas cosas son maravillosas, pero no le van a dar victoria sobre el pecado. Y cuando usted pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, y la mantiene exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, el Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer cualquier cosa, quien tiene el poder de hacer cualquier cosa, entonces comenzará a remover de su vida estos problemas Así y estos es. pecados que tan fácil nos asedian. Pero el Espíritu Santo no lo va a hacer si su fe está en otra cosa. Entienda eso. Él no va a operar de esa manera, porque esas otras cosas, realmente, y no es así que lo quiero decir, pero esas otras cosas están siguiendo el tren de lo que Jesús hizo en la cruz. Lo que Él hizo en la cruz removió de nuestra vida todo el pecado. La Biblia no enseña una perfección sin pecado, pero sí enseña que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros. Así es. Entienda usted eso. El dominio es que le domina a usted, no puede detenerse. Usted le promete a Dios que no lo va a hacer otra vez y lo hace otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y millones en la iglesia en todo el mundo
están en esa categoría, que están luchando con algo, no quieren que nadie lo sepa, pero están luchando con algo. El Señor me dijo eso, así que yo sé que es correcto. Obviamente que lo es. Y la única solución es la cruz. Y me duele realmente cuando yo escucho a predicadores que lo ignoran, ignoran la cruz, ignoran la predicación de la cruz. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Eso fue lo que dijo Pablo. Predicamos a Cristo crucificado. ¿Por qué él puso crucificado allí? Porque así tenía que hacer. La crucifixión tenía que ser, fue Jesús entregándose a sí mismo como rescate por muchos. Así es. Gracias a Dios. Hermano Suárez, si tratamos cualquier otro medio aparte de fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, nos ponemos bajo la ley. Pablo dijo que no desecho la gracia de Dios, por si la gracia viniera por la ley, En Cristo vino vano, en vano. sí. Así que no queremos que la iglesia continúe viviendo este ciclo de fracaso, continuando en fracaso y poniendo la fe en algo para tratar de crear la justicia. Aún el arrepentimiento puede convertirse en ley porque la gente piensa que es el medio para continuar la relación, pero con el tiempo esa persona se sentirá apartada por causa del pecado que está en su vida, Así pero es. es Así simplemente es. decir, yo pongo mi fe en Cristo, lo que Él hizo en la cruz, y el Espíritu Santo comenzará a hacer su obra en nosotros. A veces no, bueno, no parece como que está trabajando inmediatamente, pero si mantenemos nuestra fe ahí, Él traerá la victoria, porque hay muchas etapas de situaciones que están pasando, tal vez no nos demos cuenta que, miren, por ejemplo, tomó varios meses que el Señor me libertara de los cigarrillos antes de que yo comprendiera. Pero si hay un tiempo, si somos pacientes, Él traerá esa manifestación de liberación. Bien, pero no es difícil hacerlo. Si fuese difícil, yo puedo entender que algunas personas no puedan subirse allí, pero no es difícil. Yo simplemente creo. Pero sí es difícil dejar la fe en todo lo que nosotros siempre hemos confiado fuera de Cristo y la cruz. Y la religión ha entrado a la mente y al corazón de todos los cristianos, más que el conocimiento de la cruz. Actividades son importantes, lo que hacemos es importante. Yo soy un creyente disciplinado, yo creo en oración, yo creo en estudio bíblico, yo vivo para todo eso cada día antes de venir al estudio. Lauren, escucho lo que estás diciendo y en un sentido es completamente correcto, pero cuando te has golpeado contra la pared y has fallado innumerables veces, Sí. me parece a mí que simplemente decir mi fe está en Cristo y lo que él hizo por mí es mucho más fácil. Hermano Swagger, la carne va a gravitar hacia maniobrar y hacer las Me cosas parece que sí. carnalmente, siempre. Y simplemente significa que si tienen una opción entre aceptar o aprender a luchar o mantener la buena batalla de fe, manteniendo la fe en Cristo y la cruz o ayunar por 30 días, aunque ayunar no suena muy atractivo, esa persona probablemente va a escoger el ayuno. De ellos se les dice que tienen que hacer esto, aquello o lo otro, algún tipo de acción bíblica que es legítimo y verdad, o que tienen que Ujú, creerle a Dios, tienen que entender lo que Cristo ha hecho, plantar claro. la fe, anclar la fe en la obra consumada de Cristo. Si uno pone esas dos cosas lado a lado, la carne siempre va a gravitarse hacia la actividad. Me parece que fue Juan que dijo, y estás correcto en lo que estás diciendo, dijo que los hombres de negocios realmente viajan mil Sí, millas para poder pararse enfrente de una multitud y tener así es. Reconocido por algo que ellos un hayan hecho. galardón, ¿no? Y es lo mismo que estamos Usted hablando. lo ha dicho de esta manera durante años. Usted ha dicho que el hacer las cosas en la carne ministra a nuestra autoimportancia. Así Y es. eso realmente, una vez más, es lo que Mira lo que tipifica. Miren yo, lo que yo he hecho, lo que exacto, yo puedo hacer. Y exacto. cuando termina en Cristo en la cruz, cuando se trata de eso, estamos aprendiendo a depender, estamos aprendiendo a descansar en lo que Cristo ha hecho. Pelear la buena batalla de fe, y me gustaría añadir esto también. No dejes esa idea, lo que Cristo ha hecho, ¿no? Correcto. Pelear la buena batalla de fe no es fácil, en el sentido de solo creer en lo que Cristo ha hecho, porque todo en el mundo espiritual se opone al individuo
que decide confiar en quién es o confiar en lo que él ha hecho. Y nosotros como Juan tenemos que aclimatarnos a través de la experiencia, a través del aprendizaje, a través de aprender a depender. No es algo que hacemos fácil o rápidamente, así que hay una batalla. En segunda de Timoteo, o creo que es primera de Timoteo 4, donde Pablo dice pelea la buena batalla de fe. Él trata con la palabra agón, y hace años escuché al hermano Smith, Malcolm Smith, decir que la palabra fe es agón en, en el griego, o más bien en el latín, de donde nosotros tenemos la palabra agonía, y lo podemos pensar de esta manera: agonizar la buena agonía de la fe, porque hay una agonización, hay una agonía en la fe, hay una dificultad que tenemos en cuanto a los asuntos carnales. Y así que sí hay una batalla y es real, porque todo en el mundo, para cuando usted se decide poner la fe en Cristo y en el crucificado, usted va a decir, bueno, yo estoy completamente entregado a esto, y uno comienza a solidificar eso, y la gente dice, ¿están creyendo ustedes lo que ellos están diciendo? O alguien más viene por acá tratando de persuadirlo a uno para no permanecer con, seguir confiando en Cristo. Tan simple como suena, no es una actividad espiritual tan sencilla. Y caballeros, veamos lo siguiente. Podemos hablar del mensaje de la cruz como lo estamos haciendo, discutiendo, y para enseñanza yo creo que es esencial que se desglose, ¿no? Pero esto no es un currículum que usted aprende en lo que tiene que ver con su totalidad. Personalmente puedo decir que el fundamento viene por revelación. Hay varias cosas que tienen que ser reveladas y yo no creo que somos capaces de darnos cuenta de lo dañado que estamos y cuánto dependemos de nosotros mismos. Yo creo que tiene que llegar un elemento de revelación donde las escamas se tienen que caer de nuestros ojos. Cuando estamos en Romanos capítulo 7, esa experiencia, y lo he leído muchas veces, Pablo dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien. Y eso es algo que fue comprobado para él una y otra vez. Y lo digo de esta manera, creciendo, yo fui criado en esto, en el Evangelio. Yo nunca participé de drogas o alcohol, yo nunca fui a fiestas, solamente a fiestas de cumpleaños. Yo crecí en la iglesia y gracias a Dios por ello, ¿no? Pero todavía yo dependía realmente de mi rendimiento, de lo que yo hacía, todas estas cosas. Yo todavía hacía eso, no para salvación, pero sí para las cosas que tan fácil me asediaban a mí. Y tomó una experiencia de gran fallo y fracaso en mi vida para que el Señor use eso como una oportunidad de revelar cosas a mi vida. Así que, hermano Swagger, yo no lo quiero poner a usted en un momento incómodo, pero cuando el Espíritu Santo empezó a revelar cosas a su vida sobre la cruz, yo sé que fue un proceso, pero ¿qué tal si el Señor le había mostrado cosas a usted antes de ese tiempo? ¿Qué tal si hubiese sido décadas atrás que el Señor empiece a tratar de revelar cosas a usted? ¿Hubiese sido usted tan receptor? Y obviamente yo quiero su opinión. Para mí hubiese sido difícil. Sí. Josh, estoy pensando de esta propia pregunta que tú has hecho. Honestamente no lo sé. Yo no tengo una manera de saberlo. Todo lo que sé es que como Lauren lo resaltó y ambos están correctos en lo que están diciendo, el vivir el fracaso, el fallo, realmente es algo dañino, es algo Definitivamente. que realmente mata al cristiano, es algo insoportable. Eso es algo que hace tanto daño que no se puede, pues, expresar. Así que cuando el Señor comenzó a abrir esta puerta, fue un gran gozo, fue un gran gozo, una paz en mi corazón, que yo no tengo, creo que el vocabulario para apropiadamente decir o presentar eso que siento. Yo me levanto cada día pensando, bueno, yo quiero pellizcarme y despertarme, ¿no?
para asegurarme que esto es real. Así que yo no sé cómo responder a tu pregunta, porque realmente yo sé lo siguiente, sé que yo no quiero, yo he estado en ese lado, el otro lado, y no quiero volver a ese lado. Preguntamos bastante y usted habla de esto lo suficiente para que podamos entender cómo es que la gente cuando escucha este mensaje no acepta inmediatamente y dice exactamente Esa es mi lo que pregunta, usted dice, que es un Josh. gozo inefable. Y mi respuesta es Mm, que tal vez no es que requiera fracaso, no, no estamos indicando eso en lo absoluto, no tiene que ser ese el caso. El pecado no se enseñoreará de vosotros, es una idea futura tal vez. Pero aún así, yo he notado, parece, y otros también con los que he hablado cuando salimos a predicar y ministrar, que fue en un tiempo de gran fracaso, un tiempo de gran dificultad tal vez para algunos, que todo lo demás quedó deshecho. Y la única respuesta se hizo muy evidente porque todo lo demás no funcionó. Y fue y es la cruz. bueno, podemos decir que fácilmente tiene que venir el orgullo, tiene que morir para darme cuenta que yo no me queda nada. Caín viene ante el Señor y el Señor le dice, ve y busca la ofrenda correcta, ve y búscala y vuelve. Pero desafortunadamente toma mucho dolor para Permítame, llegar a ese lugar. permítame sugerir algo. Estamos hablando de revelación y cuando hablamos de esto tenemos que tener cuidado de no crear revelación de algo que solamente, o algo como que solamente le llega a la élite espiritual. Muchos creen eso. Mateo dijo, o Jesús dijo en Mateo 11 que Dios le revela las cosas a los bebés, a los pequeños. El fracaso a menudo es el evento que le permite a la mente y al corazón a ser reducido a un bebé y nos abre a la revelación. No tiene que ser un fracaso. Puede Así ser es. una persona que esté al tanto de la verdad o una persona que esté entrenada en la verdad desde el principio. Pero yo sé que en mi propia vida, en mi senda hacia el entendimiento de la fe y de la gracia, fue documentado por mi fracaso personal. Yo lo he compartido muchas veces. Y Joseph lo predicó este fin de semana en Crowley y una vez más yo utilicé el mismo pasaje el siguiente día, pero yo recuerdo que estaba siendo abrumado por un temperamento malo que estaba destrozando mi matrimonio al principio, sin entender por qué yo podía salir a predicar y ver a gente salva, llena del Espíritu Santo, pero no podía mantener el control de mi temperamento que estaba fuera de control. Yo recuerdo que caí fuera de nuestro departamento y le dije al Señor, yo no entiendo, no lo entiendo, Señor. Y Él me susurró a mi corazón el pasaje de Hebreos 4. Pídeme gracia para ayudar en tiempo de socorro. También te dijo, no tienes que hacer eso. Sí, sí, bueno, eso fue después. Mucho más después, sí, pero Sí, eso es un hecho. correcto, pero yo no lo entendía porque todos mis esfuerzos eran honestos, sinceros, pero estaban en mala dirección. Esto fue en el 89 y 91 y le comencé a pedir a él ayuda, ayuda para que pudiera ver la gracia. Y también en Hebreos 12, después leí y entendí que a través de fe y paciencia heredamos las promesas y las promesas que yo quería eran las que ahora dependemos del proceso de la fe y de la gracia. Eso hubiera sido como en el 93, así que, bueno, de hecho para el 92 Bob Cornell me ha mencionado a mí que cuando él llegó como estudiante, yo ya estaba enseñando fe y gracia en el Instituto Bíblico como el medio de cómo vivir para Dios, fe y gracia. Pero lo que yo no tenía, hermano Swagger, y eso no llegó para mí, hasta 1996, tal vez 97, cualquiera que haya sido la fecha, era esa ancla que solidificó mi fe. Yo estaba tratando de poner mi fe en diferentes promesas de Dios, diciendo, muy bien, esta es una promesa, yo lo creo. Si yo creo en eso, Dios va a obrar. Y yo estaba trabajando mi teología en todo esto, aplicándola, pero el problema con todo ese proceso fue que mi fe estaba por todos lados, estaba en las promesas individuales de Dios. Y aquel día en el programa radial, cuando usted dijo que el Espíritu Santo obra Obra. exclusivamente, y yo ya había propuesto en mi teología que la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo eran uno y el mismo. Cuando usted dijo que el Espíritu Santo
obra exclusivamente en los parámetros de la obra consumada de la cruz de Cristo. Usted me dio el ancla, porque Ahí está. todo viene a través de la cruz. Toda promesa era establecida en la Así cruz. es. Así Y es. por eso es que yo le pregunté a usted, porque inmediatamente tuvo sentido. Yo había vivido estos procesos de aprendizaje tratando de averiguar fe y gracia. Yo dije, bueno, sí tengo fe y gracia, pero ¿cómo puedo mantener fe y gracia? Fue manteniendo un objeto singular de fe Ujú. que usted nos dio aquel día, la fe, perdón, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora, siendo yo un predicador de fe y gracia, yo podía ver el objeto correcto de fe para que la gracia pudiera continuar fluyendo. Y yo no tuve que andar a toda promesa o buscando en toda promesa, porque usted lo dice todo el tiempo que todo viene a través de la obra redentiva de Cristo, la obra consumada del Calvario, con mi fe centrada ahí. Yo descanso ahí, ya sea que se necesite para las finanzas o se necesite para victoria personal, o si se necesita para aspectos de relación o cambios de actitud, todo se logra cuando yo veo lo que Cristo ha hecho por mí. Y ahí está mi fe, y entonces viene la gracia de Dios que yo no puedo ganarme ni me merezco. Y ahora el proceso fue completo. Así que para mí, desde el 89 al 97 fue ese proceso de descomposición, de quebranto, tratando de entender cómo Dios obra consistentemente y todo al mismo tiempo durante esos años. Yo no, yo no estaba falto de una relación con Cristo. Hubieron grandes victorias, hubieron grandes avances, pero una vez que ese objeto de fe se convirtió en algo claro, se convirtió en algo mucho más fácil para mí. Pero yo regreso a donde todo eso comenzó, con mi fracaso, lo que sea que se requiera para poder llegar a ese estatus de bebés, para poder recibir revelación de las cosas que no podemos hacer y las cosas que no sabemos. Cualquier cosa que se requiera, si es fracaso, está bien, pero para la mayoría de la gente no tiene que ser eso, porque podemos ayudar a guiarlos en cuanto a su objeto de fe. La palabra hebrea de confiar es muy interesante. Casá es una de las palabras, la palabra raíz allí. No soy un erudito griego, pero sí me gusta el estudio de la palabra. Cada raíz, cada palabra en el hebreo tiene una raíz, ¿no? Y es importante conocerlos. Entonces, esto quiere decir no solamente confiar en la acción de creer, pero es un lugar, es un destino. Es, es una expresión que se usa en una casa y alguien que mora en la casa. Dios nos pone en Cristo. Ese es nuestro refugio y llegamos allí a través de la cruz. Así que cuando entendemos confianza, es un lugar donde podemos confiar sabiendo que en ese lugar de reposo todo lo que necesitamos es suplido. Y esa es la enseñanza, ¿no? La esencia de la confianza. Y aunque nosotros ahora podemos decir, yo estoy en Cristo y lo que hizo en la cruz, fui bautizado en Él en este proceso, resucitado con Él en una vida nueva. Ahora yo descanso en esa casa, descanso porque Él suple todo lo necesario. Hay un proceso que hemos estado diciendo donde eso debe suceder y a veces toma Así es, múltiples sí, experiencias. Estamos aprendiendo en diferentes niveles. Trabajamos aquí, no sabemos aplicarlo acá. Como dije anteriormente, de esos seminarios, ese profesor cuando uno le hace una prueba a un estudiante sobre la idea de que han aprendido y allí van al próximo correcto, nivel. sí, Y sí, eso edifica así una es. tras otra cosa. Venid a mí, sí, Venid correcto. a mí, todos aquellos que están cargados y cansados. Y yo lo he vivido eso. Y yo Así os daré es, sí, descanso. señor. Tomad mi yugo sobre vosotros y Amén. aprended de mí, que son manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo realmente me sorprendo pensando, Señor, estoy haciendo algo mal, estoy creyendo algo que no es correcto, porque esto es un gozo inefable, Amén, lleno de sí. gloria, que no pasa y yo no quiero que me pase tampoco. Siempre Amén. está conmigo ese gozo. Pero ese versículo, yo sé lo que es trabajar, trabajar y estar cansado, agotado, tratando de Amén, que las así cosas es. funcionen. Fuera de la cruz no va a Correcto. funcionar. Y y cuando el Señor me dijo, mi pueblo está en la misma condición como el pueblo de Israel estuvo cuando yo envié a Moisés a libertarlos, esa es una condición muy mala. Eran esclavos en Mm, ese momento.
no, no era una situación no ventajosa, es que eran esclavos y ellos tenían aspecto de esclavos, caminaban como esclavos, eran esclavos, eso era lo que eran. Golpeados como esclavos. Sí, era un día realmente muy oscuro aquel, pero cuando el Señor les libertó, yo le doy gracias a Dios que Él me libertó a mí y Él Amén. libertó a millones. Sí, Y yo sé que lo que ustedes están diciendo es correcto. Yo sé que esta batalla de la carne es una batalla, no es una broma, no es un no, juego. no. Estás mencionando lo que mencionaste, Josh, pero la gloria de Dios y la gracia de Dios está tan avanzada Así más es. allá de todo lo que el Sí. infierno, el diablo tenga. Es algo que, como Aleluya. Pedro dijo, es un gozo inefable. Está Amén. lleno de gloria. Un gran precio fue pago para que la humanidad tuviese Sí. victoria. No es la voluntad de Dios que nosotros suframos una derrota, derrota tras derrota. Amén. Es la voluntad de Dios que nosotros caminemos en victoria 24 horas al día, 7 días a la semana. Amén. Y, y como dije, tal vez no estoy entendiendo algo acá y tal vez el Señor me despertará con una situación Wow. Espero que no. bastante firme, ¿verdad? Pero yo no estoy de acuerdo contigo, No, John. Tú eres un erudito. no, señor. Lo que estamos hablando es algo importante porque hay muchos que están frustrados en el cuerpo de Cristo y están buscando liberación. Y cuando nos fijamos en la combinación de las cosas, obviamente aprender la verdad de alguien que ha sido expuesto a ella es de mucha ayuda. Mi padre me decía que uno tiene que aprender de la experiencia, preferiblemente de alguien más. Pero si evaluamos lo que alguien más sufre y uno entiende cómo es que ellos han funcionado y cómo es que el Señor obró en ellos, uno puede no necesariamente duplicarlo, pero tener un entendimiento fundamental y así no podemos sufrir tanto. Muy correcto eso. Y creo que la gente que está tratando de entender lo que estamos enseñando de alguna manera, de alguna forma, puede frustrarse con la experiencia si es que ha fracasado antes. Así que yo sigo regresando a todo esto. Vamos a ver eso un momento. Si te entiendo correctamente, en otras palabras, escuchan lo que enseñamos y dicen, lo traté y no me funcionó. No es lo que estoy diciendo, pero sucede, pero lo que estoy diciendo es que hay una frustración en la vida y en el corazón del creyente que no entiende el mensaje de la cruz porque las cosas no están funcionando de la manera como ellos esperan. Y esa frustración literalmente da testimonio a lo que estamos diciendo. Viene a tomar el control más rápidamente de lo que estamos diciendo en cuanto a confianza y dependencia. Tal vez no se hayan estampado contra el muro como algunos de nosotros, pero espero que algunos de los que nos están escuchando escuchen verdaderamente antes de golpearse contra ese muro, porque hay consecuencias eh, después de haberse dado duro contra ese muro. Queremos que ellos sean libres. Una vez más, volvemos al capítulo 5 de Éxodo. Sí, Cómo el faraón dobló, triplicó la sí, labor. Les dijo, les voy a mostrar quién es el jefe acá. Así que la gente escucha el mensaje, la palabra, y luego los ataques son más así es, pronunciados, correcto. más poderosos, y piensan, bueno, no, no funciona para mí. ¿Y qué hago entonces? Bueno, usted sigue Hay creyendo. que seguir creyendo y Dios enviará milagro tras milagro tras milagro, pero su respuesta no está en el milagro, su respuesta está en la Pascua. Su Ahí respuesta está está. en la Pascua. Y Dios sacó a ese pueblo después de haberse manifestado una y otra vez ante el conocimiento de que así es como van a ganar entrando a la casa. Cuando yo vea la sangre, el juicio viene, todos estarán allí, Amén, así aquellos que es. lo rechazan, aquellos que lo desechan. Oh pecador, permite que Jesús entre y Él pasará sobre ti. Cuando yo vea la sangre, cuando yo vea la sangre, estuvimos en el Bibliatón tiempo atrás
y Joseph y quien estaba con él, la- varias de las jóvenes estaban cantando. ¿Recuerdas cuál era la alabanza? Cuando terminaron con la La sangre sangre. aún está ahí. Sí. Exacto. Y el tráiler era Y veré la sangre. Oh, y eso fue una gran bendición. Cantaron el coro, cuando yo vea la sangre pasaré y el Espíritu de Dios llegó a aquel estudio. Realmente en este propio lugar fue de gran bendición. Y esa es la llave. Amén. Y esto es lo que tenemos que entender. Y el vivir esta vida y el avanzar en este camino, tal vez nosotros nos demos por vencido, Amén. pero Dios nunca lo hace. Hermano Swagger, creo que esa es la clave el día de hoy. Tengo que decir que yo no puedo jactarme de nada en mí mismo, como joven aquí, escuchando este mensaje, porque cuando yo me fijo en lo que yo he hecho en la carne, no hay nada de qué jactarme, pero cuando me fijo en lo que el Espíritu Santo hizo en mi corazón al escuchar este mensaje, y espero que alguien reciba el día de hoy, lo que yo vi hacer en mi vida fue darme la habilidad de creer. Yo no podía jactarme y decir que yo hice todo perfectamente, pero es como esa escritura del Antiguo Testamento, al escuchar este mensaje, esta verdad, esa gente, esos soldados que vieron a David estar delante de Goliat, ellos estaban jugando ahí nada más sentado al fuego del campamento diciendo no podemos destruir o derrotar a los filisteos. Pero eso es una imagen espiritual de lo que sucede cuando alguien entiende la verdad. Cuando cuando uno vio o cuando uno ve al rey David quitarle la Sí. cabeza al gigante que ha estado delante de uno, la Biblia dice que aquellos individuos que habían dejado, que se habían detenido, la Biblia dice que ellos se pusieron de pie, se levantaron, gritaron y ellos persiguieron a los filisteos. Es como estos filisteos mirando a sus ojos se pusieron grandes y le dijeron, ese pequeño mató a nuestro gigante. Y ese es el espíritu del mensaje de la cruz. Y no, no era un pequeñito, era el Hijo del Dios viviente Sí, en el Calvario, en ningún otro lugar. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2 que a través de la muerte, Él destruyó, Él dejó inútil el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, que era el diablo. Él destruyó las obras. Por esto el Hijo de Dios fue manifestado, para que Él destruyera las obras del diablo. La gran diferencia entre una persona que entiende la verdad y la persona que no es que antes de saber la verdad uno no tenía un medio de confianza o no podían creer que Dios podía ayudar o vencer el problema y levantarnos y seguir al enemigo, perseguirlo en vez de que Él nos persiga a nosotros. La gran diferencia, cuando usted entiende la verdad, miren, no se trata de que si usted está fallando o no, vamos a fallar, vamos a tropezar, vamos a cometer errores. Pero si seguimos creyendo, si nuestros ojos están centrados en el Calvario, hay algo que sucede en el mundo espiritual, en el espíritu del hombre, que dice, yo no puedo, pero Dios sí, Él puede ayudarme a través de esto. Hay victoria y esa escritura en Romanos capítulo 8:1. No es que mañana no habrá condenación, no se trata de que la semana siguiente tal vez no haya condenación, no se trata de que tal vez el próximo mes voy a ser libre. Literalmente dice que no hay ya en este momento condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al sino según Espíritu, el porque la ley del Espíritu. Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa libertad es para todo creyente en Cristo. Si usted está en Él y si su fe está en la cruz, el Espíritu Santo comenzará a obrar para poder sacar el pecado de su vida. Pero yo quiero decirles de eso, de que hay una diferencia en mi espíritu. Yo tenía un espíritu de que yo no sabía qué era lo que iba a pasar, si iba a fallar o no, y después cambió. Cuando la verdad llegó e impactó mi vida, mi corazón, esa gran diferencia fue una fe para creerle a Dios que Él podía eliminar cualquier cosa y que Él puede. Es Sí, un claro. espíritu el que hay en la iglesia el día de hoy y está fusionado con diferentes doctrinas que están evitando al mundo de la iglesia, que si yo voy a ser así para siempre, y escuchamos al psicólogo que viene y dice, usted tiene una enfermedad. Y escuchamos que el predicador viene y dice, usted aprende eso o lo obtuvo de sus padres, de su familia y jamás usted va a tener que aprender a vivir
No, ese no es el mensaje de la No, cruz. no es El así. vivir de esa manera no es lo que Dios quiere para ustedes. El lidiar con la situación no es algo que Dios quiere. El Espíritu de Dios es mayor. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y a menos que veamos, a menos que nos enfoquemos en, en aquel que ya ganó la batalla, en el que ya ganó la guerra, nunca terminaremos de creerle a Dios. Y estoy hablando mucho, pero por eso es que el, el escritor de Hebreos dijo en el capítulo 12 que tenemos que despojarnos del pecado y del peso que nos asedia. Y después dice, puestos los ojos en Jesús. El autor. Ahí está la clave. Si uno se fija en uno mismo, si uno se fija en cualquier otra cosa, uno se cansa y fallará en la mente. Pero poniendo los ojos en Él, que, bueno, el hecho de que Él ganó su carrera me da a mí la gracia y el poder y la fortaleza para saber que yo puedo terminar mi carrera. Él dijo que es una carrera con paciencia. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Hermano Swagger, yo quería decir rápidamente, estoy escuchando el día de hoy la discusión y ustedes me han arruinado básicamente si yo dejo este ministerio, porque mire, estaba leyendo un artículo en un alcance misionero de una iglesia llamada Growth y un escritor dijo que necesitamos menos ordenación y más consejeros. Es lo que su tesis fue, que necesitamos más consejeros y menos ministros ordenados, menos predicadores, más consejeros en la iglesia. Y yo literalmente casi grité en mi oficina, no, no necesitamos más consejeros, necesitamos predicadores, predicadores que estén predicando el verdadero mensaje. Y eso es lo Sí. que, porque yo sí creo que el púlpito cambia a Estados Unidos, o cambiará a Estados Unidos cuando se predique el verdadero mensaje. Así que les digo que ustedes me arruinaron porque yo estoy gritando en mi oficina pensando, no necesitamos el mensaje de la cruz predicado desde el púlpito, no necesitamos más consejeros y más consejería. Pero eso es lo que la gente quiere en todos lados y yo he mencionado eso en el estudio en la palabra. Un buen amigo me dijo a mí, tienen que ir a terapia y yo no quiero ir a la terapia, yo no tengo un trauma. Sí, un buen amigo, usted tiene que ir a la terapia porque usted cree que todos necesitan ir a la terapia. Yo dije, no tengo que ir a la terapia, no he tenido un trauma. He lidiado con situaciones en mi vida, con dolor en mi vida, he tratado con enojo, he tratado con diferentes cosas, pero la respuesta que estamos buscando se encuentra en lo que nosotros hemos estado presentando esta mañana. Así que solo para poder dar mi opinión, yo sí creo que la predicación va a cambiar este mundo cuando sea el mensaje correcto el que se predica desde nuestros púlpitos. Así es. Recuerden que de lo que estamos hablando es la necesidad de fe, y la fe viene por el oír, y el Mm. oír por la proclamación de la palabra de Cristo. Así que lo que Joseph estaba mencionando, esa habilidad de creer, eso es, mire, cuando nosotros enseñamos en este programa, eso es lo que estamos ofreciéndole a la gente, una oportunidad para que el Espíritu Santo pueda animarlos a creer. El departamento de consejería de este mundo jamás dará, establecerá a la gente, jamás producirá fe, producirá incredulidad. Bueno, si se predica la palabra, realmente hay una cantidad de consejo en Sí, ella. pero quiero volver a decir, y estoy más convencido de esto más que nunca antes, la consejería producirá incredulidad en la palabra de Dios, no producirá una dependencia en el Señor, producirá una dependencia en el hombre y una dependencia en el procedimiento y dependencia en diferentes cosas. Así Y es. miren, sin fe es imposible agradar a Dios, así que Dios ha escogido la locura de la predicación para traer el Ujú. conocimiento de Cristo al mundo. No tiene sentido para el mundo, pero cuando nos levantamos en un programa como este, o en el Centro Familiar de Oración y en las iglesias a las que vamos y predicamos a Cristo y el crucificado, entonces esa habilidad de creer, como Joseph estaba mencionando, se convierte en una realidad en el corazón y en la vida de una persona más. Y comienzan a experimentar y aprendemos progresivamente, no lo aprendemos todo a la vez, pero la fe viene por el oír, así que miren, el proceso entero del cristianismo se trata de fe, tiene que ser predicado para que la gente pueda creer. Adelante, por favor, John, lee ese último versículo. El cual es la imagen del Dios invisible.
El Hijo es la reproducción exacta del Padre, una imagen derivada. El primogénito de toda creación. En realidad quiere decir que Jesús es el creador de todas las cosas. Ahora, cuando dice si el cual es la imagen del Dios invisible, esto nos dice que Jesús, el Hijo y Dios el Padre son dos distintas personalidades. ¿Podemos decir eso? Sí, dos diferentes personas. Sí, Yo creo que sus personalidades son muy similares, pero son dos personas, es diferente, es obvio, sí. sí, sí. Que es la imagen, el cual es la imagen del Sí, Dios invisible. Algunos dicen que son el mismo, pero no, no son el no es la mismo. misma persona. Dios el Padre y Dios el Hijo son dos distintos completamente, aunque muy similares. Jesús es una, podemos decir, una reproducción del Correcto. Él Padre. dijo, la misma imagen. Es como si tomaran un sello que trae la Ujú. imagen de Dios y la pusiéramos en barro o cera y lo estampáramos, lo selláramos. Jesús es la misma imagen que está en ese sello que ahora podemos ver. Él dijo, cuando me veis a mí, habéis visto al Has visto al Padre. Padre. Realmente no podemos comprender a Dios aparte de lo que podemos ver en cuanto a algunos aspectos de Dios, el amor y el carácter y de Dios que vemos en Cristo en las Escrituras, porque Dios es tan mucho más allá de nuestro comprendimiento. Lo vemos a Él venir a la tierra y vemos su naturaleza y vemos su amor y su carácter. Y creo que, bueno, cuando obviamente Él es el ejemplo vivo de Dios. Hermano Swagger, este es uno de los momentos en la Biblia, especialmente para los detractores, y yo sé que no tenemos ninguno. Pero aquellos que argumentan, ustedes enfatizan la cruz, usted no hablan de la persona de Cristo lo suficiente. Creo que este es uno de los momentos cuando el oyente debe de notar que Pablo conecta una cosa con la otra. Por quien él es y y porque solamente él es quien él es, él pudo hacer lo que él hizo. Y Pablo no se pone nervioso en resaltar su estatus como el hijo y como el primogénito de toda la creación, ¿no? No solamente es el primero en tiempo, pero esa palabra también significa en supremacía, en rango. Él está por encima de todas las cosas. Nadie podía ir a la cruz sino Cristo. Así es. Nadie más. Y es la razón esta, porque realmente eso está conectado a que Él fue el primogénito de entre los muertos, es su resurrección. Solamente podía Él ver sus beneficios eternos, o lo digo de esta manera, solamente Él podía dejarlo eternamente seguros esos beneficios. El Hijo eterno de Dios, Él, como dice el escritor hebreo, Él ahora es esa intercesión por nuestros pecados, su presencia ante el Padre, su constante presencia. Así que realmente esto es importante, es la parte donde Dios o donde Pablo conecta a la persona con la obra de Cristo. Esto es importante también porque esto nos trae de vuelta en estos últimos versículos a la noción de que Dios es el creador, es el principio. Y de hecho, Él nos declara que Jesucristo es Dios y el creador. Es importante porque para cualquier pensamiento judío, aún el día de hoy, esto primeramente se dio antes de la ley, así que nos regresa al principio. Y aún con la creación y el proceso, los judíos sí le ponían o le ponen un énfasis muy fuerte en los días de la semana aún y en el matrimonio entre los días de la semana y el día de reposo, el sábado. Así que había un entendimiento muy profundo en cuanto a Dios como creador, pero también hasta este punto, hasta el punto de Cristo y la cruz, había una sombra que se había dado. El pueblo de Dios podía tener un entendimiento hasta cierto punto de la santidad y la naturaleza de Dios a través de la ley, a través de las palabras de los profetas, su palabra, pero todo era una sombra nada más. La Así sustancia es, llegó cuando Jesucristo vino y así murió en es, el Calvario. así Ahora es. nosotros tenemos la sustancia, así que él regresa a un punto antes de la ley, antes de que se diera todo esto para establecer la creación, y termina dando un punto que establece todo, el creador, el principio de todo y el fin de todo, y establece diciendo que ya no tenemos solo una sombra, sino que ahora tenemos la sustancia, la imagen
para poder conocer a Dios y entender todo lo que sea posible, todo lo que deseemos de Dios, ahora podemos tener por causa de Jesucristo, por por haberse encargado del problema del pecado por completo, y ahora tenemos una relación restaurada. Estos versículos son hermosos, me encantan porque la profundidad de lo que se expresa aquí Así es es, increíble. así es. Un muy buen punto este, porque podemos tener todo lo de Dios o tanto de Dios como queramos, y para cada creyente es importante entender esto. Cuando entendemos que Dios le habló a Moisés como un amigo cara a cara, entonces yo pensé, si Dios no hace excepción de persona, yo quiero eso. Yo no creo que alguien me pueda decir que no puedo, así que era mi oración, Señor, yo quiero eso. Pero usted puede tener tanto de Dios como usted quiera tenerlo. Tenemos toda la Sí, libertad para pedírselo. La libertad fue paga, esa libertad está allí disponible. Todo lo que llegará a sí, nuestra vida, amén. ya nosotros estamos libres para recibirlo, ¿no? Es aprender a depender o descansar en esa libertad. Toda la relación, toda la libertad que queremos vivir, ya está ahí para nosotros. Muchas religiones del mundo, hermano Swagger, miren, hay personas que andan por todos lados diciendo que yo quiero una experiencia espiritual. Están buscando retiros o están buscando ángeles o están buscando tal vez diferentes cosas. Cuidado con Bueno, eso. diferentes situaciones. Uno no puede alejarse de la senda espiritual, uno no puede alejarse o acercarse más a la senda espiritual que en Cristo. Él es el superior, Él es el supremo. Uno no necesita a nadie más que a Él. Uno no necesita a María, la Madre de Dios, dicen ellos. Dicen ellos que si no podemos encontrar a Cristo hay que buscar a su madre y eso es blasfemia realmente. Pero la verdad es de que esto lo separa a Él de toda otra experiencia espiritual y por supuesto en la iglesia primitiva estaba la adoración de los ángeles y la adoración de seres angelicales y diferentes cosas, pero uno no puede alejarse más de Cristo al hacer estas cosas y Pablo lo deja en claro aquí. Así es, correcto. Cuando dice el primogénito de toda creación, Él es el creador de todas las cosas. Así es. Él creó todas las cosas, sin Él no hubo nada creado que haya sido creado. Entonces, solamente Dios puede ser o puede tomar ese Amén, así lugar. es. Solo Dios puede crear las cosas. Y cuando Dios crea y Él creó, cuando nosotros creamos algo tenemos que tomar materiales existentes. Si Él no tiene que tener eso. Exacto, el Señor hizo algo completamente nuevo, literalmente de la nada. Mm. Y no es ironía que no por accidente el primer milagro que Jesús obró con respecto a su ministerio fue cambiar el agua en vino, jugo de uva, y eso muestra, y estaba mostrando inmediatamente que hay un cambio que puede surgir, un cambio que no era posible antes de la cruz. Él le dio al hombre la habilidad para crear, pero todo fue ya preexistente Así para es, crear esto de cosas correcto, existentes. Dios lo creó de la nada, exacto, sí. lo creó Vayan por su propia de la tierra, nada dijo creó. él. ¿Cómo? Vayan por su propia tierra, dijo él. El argumento de Dios con el Sí. hombre. Yo puedo ser al hombre de la tierra, usted vaya por su propia tierra. Sí, Trata de amén. imitar a Dios. Bueno, John, vamos a seguir leyendo, por favor. Porque por él fueron creadas todas las cosas, Presenta la justificación del título dado a Cristo en el versículo anterior. que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, Las cosas vistas y no vistas. sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Se refiere se Todo refiere a fue, ángeles santos y ángeles todo caídos. fue creado por él y para él. Cristo es el creador de todo. Saben, la gente que no conoce al Señor se burlan, y creo que algunos cristianos hacen lo mismo en ocasiones, que la nueva Jerusalén tiene 1500 millas de altura. Dicen, eso es un invento, no es posible, algo así. Pero no, no es así. Dios puede crear cualquier cosa Así y Él no es, tiene que tener materiales existentes para hacerlo. Eso es correcto. lo maravilloso de nuestro Dios, que Él puede crear de la nada. Él es Así creador, es. no constructor. El término latín ex nihilo que creó la tierra de la nada y no había Mm, ningún tipo de material existente que él haya tomado para crearlo, sino que lo creó todo de la nada. eso es.
Eso es lo que nos dice la palabra. Él puede entrar e interrumpir la ley natural en cualquier punto y también dejar la ley natural obrar lo milagroso. Él no está atado por la ley natural. Y bueno, lo voy a decir de esta manera, y no dañar a la humanidad y su libre albedrío. Él Así no afecta es. el libre albedrío del hombre. El poder de creación más grande que yo puedo pensar, en el que yo puedo pensar o experimentar, es la nueva creación que somos en Cristo. La Ujú. obra interna de ser circuncidado sin una circuncisión hecha con manos, sino con las manos de Cristo, regenerados, renovados, cambiados, transformados, alma, espíritu. Yo pienso diferente, siento diferente. Ese proceso de creación, una vez más, está en sus manos y es dado por fe simple en Cristo Ujú. Jesús. Ahí es donde todo comienza. Y lo que Él ha comenzado, Él quiere terminar. Bien, pero ¿por qué Jesucristo? Porque Jesucristo, Ponemos nuestra fe simplemente en Cristo. ¿Por simplemente qué? en Cristo, porque Él es el Hijo de Dios, Él vino a este planeta y vivió sin pecado, pegó la pena de nuestro pecado dando su vida en el Calvario, pero no se detuvo ahí. Él fue a la tumba y Él mostró que su sacrificio fue suficiente para pagar toda deuda de pecado, romper todo el poder del pecado, romper el poder del enemigo, y cuando Él resucita de los muertos, es la evidencia de que la cruz fue efectiva. Por eso, Ujú. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Creo que hemos entregado cosas hoy que han sido de ayuda. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.